Importante para hablar del sarampión. Ustedes saben que se ha dado un brote significativo en Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud ha puesto foco en el Uruguay y el Ministerio de Salud Pública también. La razón es muy clara. Hay miles de venezolanos en nuestro país y el virus del sarampión tiene una altísima tasa de contagio. Y entonces la exhortación es a vacunarse. Y para ello, un calificado invitado. Nos visita esta mañana el doctor Álvaro Galeana. Él es infectólogo pediátrico y es a su vez director del servicio respectivo, infectólogo de infecciones del Hospital Pereira Rosell. Álvaro, un placer como siempre. Muchas gracias. Desde tantos años. Desde muchos años ya, Poli. De tenerte por acá. Álvaro, vamos a situarle a la teleaudiencia lo que es este brote de sarampión surgido en Venezuela y las posibilidades de que llegue a nuestro país. El sarampión es una enfermedad de las llamadas enfermedades exantemáticas de la infancia. Si ustedes recuerdan, la quinta, la sexta, la escarlatina, el sarampión, la rubiola, son todas enfermedades exantemáticas de la infancia. Pero el sarampión tiene una característica importante y es que es esencialmente una enfermedad respiratoria. Sí. Respiratoria que puede eventualmente llegar a ser grave. Y el mundo hoy dispone de la inmunización para el sarampión, de manera que cuando las personas están bien inmunizadas, las personas no adquieren el sarampión. ¿Cuál es el problema? Las campañas de vacunación implican, el Sistema Nacional de Vacunación implica una vacuna al año y una segunda dosis a los 5 años. A los 5. Y se debe considerar como inmune realmente una persona cuando o tuvo la enfermedad o tiene al menos 2 vacunas. De todos modos, los niños bien inmunizados al año habitualmente no son susceptibles y no tienen la enfermedad en esos primeros años. Pero la inmunización no solo implica la vacuna y la producción de anticuerpos para el niño, sino que implica que la población no se transmite dentro de la población el virus. ¿Qué es lo que pasa con el tema de Venezuela? Venezuela hay casos de sarampión, claro, por problemas sanitarios de Venezuela, sí, y pueden venir personas que transmitan la enfermedad y que tengan la enfermedad. Entonces entran en un medio donde en este momento no hay sarampión en nuestro país, no hay casos denunciados. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años de sarampión en nuestro país, pero no el 100% de la población está inmune. O sea, si hay personas que transmiten la enfermedad, podría eventualmente niños, claro, o adolescentes enfermar y volver a transmitir la enfermedad. Respecto a que no toda la población, a no todos los niños que están vacunados, ha hecho referencia el director nacional de salud del ministerio, el doctor Jorge Quiam, que hablaba no de un 100%, sino de un 95% a raíz de los movimientos antivacunas que existen en nuestro país, cuyos padres, a mí me parece absurdo realmente, no vacunan a sus hijos. Esa es una de las posibilidades. O sea, lo que hay que tener en cuenta es las tasas de cobertura de las inmunizaciones en nuestro país. Habitualmente, la inmunización del año, o sea, las que se dan a los niños a los 12 meses, se logra en un porcentaje importante de niños, porque las madres saben que tienen que vacunar al niño a los 2, a los 4, a los 6 y a los 12 meses, después a los 15 también. Claro. Pero las madres en ese entorno de edad habitualmente controlan o mensualmente o bimensualmente al niño, de manera que hay una persona de la salud que le va al pediatra o la persona en la policlínica donde concurra, que le va a informar a la madre que hay que vacunar. Después se salta hasta los 5 años. El problema está en que la segunda dosis de vacuna triple viral, que normalmente se debe dar a los 5 años, las tasas de cobertura de la inmunización no son tan buenas como los que son al año. Eso puede ser en parte
por las madres o la gente que está en contra de las vacunas. Pero también es un tema de que muchas veces la gente se olvida, no se controlan los niños con la frecuencia que se deben controlar a los 5 años. Responsabilidad. Entonces, no se vacunan. Es una responsabilidad compartida. Puede ser el grupo de madres antivacunas, pero también está en que hay que insistir y hay que trabajar desde el Ministerio de Salud Pública sobre esos bolsones de personas que no se inmunizaron, no siempre por una razón de razonamiento de que yo no quiero vacunar a mi hijo, sino porque se olvidaron. Y ustedes recuerden que de todos modos es obligatoria la vacuna a los 5 años y los niños cuando entran a la escuela deben tener el carnet de vacunas vigente. Clarísimo, Álvaro. El tema ha despertado mucha preocupación en las madres, en la teleaudiencia de Desayunos, y vamos a varias consultas para nuestro invitado esta mañana. La primera la hace Mariela. Mira, Mariela, tiene un hijo de 5 años, otro de 2 y un bebé. Y te pregunta, ¿debo vacunarlos a todos? Los adultos, qué buena pregunta ha hecho Mariela. ¿Los adultos nos debemos vacunar también, Álvaro? El niño de 5 años, por definición, para completar su esquema de vacunación, debe vacunarse. El niño de 2 años, si está bien vacunado, se vacunó al año, o sea que no hay que vacunarlo. ¿Y al bebé? Y el bebé, en principio, está cubierto porque está rodeado de niños o de personas en su familia que tienen inmunidad y que no tienen la enfermedad. Entonces, un recién nacido nace con la inmunidad todavía que le transmitió la madre por vía transplacentaria. ¿Y los adultos? Los adultos depende un poco de la edad. O han sido vacunados o tuvieron la enfermedad. Nosotros ya tuvimos el sarampión cuando éramos niños, porque esta vacuna empezó a darse después de los 60, 70. Entonces, por supuesto que no... Ya la mayoría de la gente que tuvo la enfermedad, esa ya es inmune y no va a tener la enfermedad. Gracias, Álvaro. Vamos con la segunda consulta de la teleaudiencia. Rosario, ¿qué grado de contagio, pregunta, tiene el virus? Mis hijos, mirá, de lo que estábamos hablando. Mis hijos están vacunados, pero no tengo control sobre sus compañeros de clase. Hay madres antivacuna, de lo que hablábamos. Me preocupa, Álvaro. Primer parte de la pregunta, ¿qué grado de contagio tiene el virus? En nuestro país no hay la enfermedad en este momento. Hay posibilidades. El grado de contagio es muy importante porque es una enfermedad que después de unos 10, 12 días de estar en contacto con una persona que la transmitió, el niño empieza a tener fiebre alta, pero no se brota, y el diagnóstico de la enfermedad se hace más o menos claro cuando el niño tiene el exantema, cuando tiene la erupción cutánea. Claro. Y la contagiosidad es por vía respiratoria. Recordemos que el sarampión es una enfermedad respiratoria que además tiene un componente importante cutáneo. Es muy contagioso y se transmite siempre y cuando el entorno sea susceptible. La otra parte de la enfermedad, no tengo el control de los niños. Bueno, imposible. Asumamos que los niños obligatoriamente tienen que recibir las vacunas al año y a los 5 años. O sea, los niños para estar en la escuela tienen que tener el carnet de salud de vacunas y el carnet del niño vigentes. Gracias, Álvaro. Vamos con la última consulta por esta mañana para nuestro invitado. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo identifico si la fiebre alta es por eso y no por un dolor de garganta u otra cosa? Fabri te hace la pregunta. Muchas mamás preocupadas, doctora Álvaro Galeana. Te escucho. Los síntomas, el tema, como decíamos recién, la fiebre es el síntoma inicial y puede ser alta. Hasta que el niño no aparezca con unas lesiones en la mucosa yugal que se llama manchas de Koplik o con el exantema, ni la madre ni nosotros los médicos podemos hacer diagnóstico a no ser que tengamos una clara noción epidemiológica. Si yo sé que estuve en contacto hace 10 días con un niño con sarampión, es muy probable que me dé cuenta que va a tener sarampión. Lo que corresponde de todos modos es el tratamiento de esa fiebre. Al inicio es
imposible de diagnosticar hasta que no aparezca el exantema cutáneo. Cuando aparece el exantema cutáneo, los médicos en general nos podemos dar cuenta del diagnóstico de la enfermedad y ahí quedan las cosas más claras. Doctor Álvaro Galeana, el placer de siempre, desde hace no sé cuántos años que te tenemos entre nosotros. Gracias porque ha sido muy didáctico para toda la población y las mamás y los papás te agradecen. Muchas gracias. Y nosotros también. Pausa.